muchos los estudiantes que cuentan con un PEI, con metas académicas, que responden a los estándares de grado por edad cronológica, pero no al nivel que ese estudiante necesita para su funcionamiento adecuado o que esté a la par con su funcionamiento. Por consiguiente, nuestra próxima conferenciante, la doctora Jessica Díaz, hablará sobre cómo armonizar la ley ESA y la ley IDEA a través del programa educativo individualizado, mejor conocido como el PEI. La doctora Díaz posee un doctorado en educación especial con especialidad en currículo y ambiente de aprendizaje. Cuenta con más de 20 años de experiencia, en los que se destacan 13 años en el campo de la docencia en educación especial, 2 años como facilitadora de educación especial administrativa, 2 años de facilitadora académica y 3 como directora de la Unidad de Asistencia Técnica y Apoyo al Docente. Tiene 4 años de experiencia en el campo de la terapia ocupacional, con mayor experiencia en el área de atención al proceso de la escritura y mental. Su disertación doctoral fue titulada "Y quiero trabajar, pero experiencias de personas con impedimentos a la hora de buscar, obtener y retener un empleo", un tema que a muchos nos preocupa. Todo lo anterior le ha abierto oportunidades como orador en temas sobre la transición postsecundaria, la enseñanza inclusiva, el desarrollo de destrezas de escritura, servicios de educación especial y derechos de los estudiantes con diversidad funcional, entre otros. Actualmente funge como secretaria asociada interina en la Secretaría Asociada de Educación Especial. Así que con ustedes un aplauso para la doctora Jessica Díaz. Así que bienvenida. Me dejaron pegada a estos micrófonos que a mí no me gusta. A mí me gusta moverme y caminar allá, así que voy a intentar estar lo más quieta posible en este lugar. Quiero, antes que nada, agradecerles. Ay, esa me gusta más. Sí, está emprendido. Ahí. Aquí me dicen. Me gusta más, es que estos podios, aún con tacos, nosotros que medimos 4'11", no nos vemos. Así que siempre, ¿verdad? Uno tiene la oportunidad de poder llegar a donde ustedes y expresarse, así que le agradezco enormemente a APNI por la oportunidad, ¿verdad? Siempre tienen ¿verdad? Ese sentimiento de poder decir y de poder notar foro, gracias, poder notar foro para poder dialogar con diferentes personas sobre el tema de educación especial. De igual manera agradezco a todas las personas que están aquí, por ahí repartí varios besos de gente que hace tiempito no veía. Y quiero más que nada, ¿verdad?, en esta oportunidad de ser la secretaria asociada interina del programa de educación especial, para mí poderles compartir un tema de suma importancia, no solamente para el docente, los trabajadores sociales, los consejeros, los padres, sino para el público general. Y es cómo podemos armonizar esa ley federal que establece las pautas para lo que es el sistema educativo y cómo la alineamos a ese programa educativo individualizado o a esa ley federal IDEA. Tengo los micrófonos por ahí, me dejan saber el sonido. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos armonizar ambas leyes? Antes que nada, y quisiera dar inicio a esta oportunidad, estableciendo un pensamiento de nuestro secretario de Educación Federal que da pie forzado a lo que es esa legislación federal o esa ley madre, por así decirlo, ¿verdad? A mí me gusta decirle así, esa ley madre o esa ley grande que tiene el Departamento de Educación. Y miren qué interesante el pensamiento del Miguel Cardona, nuestro secretario de Educación Federal, y dice: los estudiantes con discapacidad, primero, y resalta esa parte, primero, son estudiantes de la corriente regular. Y qué grande y qué importante es este pensamiento, porque llevamos muchos años estableciendo que un niño
es igual o presenta una discapacidad, ¿es igual a qué? A una educación diferente. Y eso no lo tenemos que ocultar, ha sido, ¿verdad?, la norma y lo que hemos estado viendo en los últimos años. ¿Qué nos dice Cardona? Nos dice, gente, no podemos perder de perspectiva que todos los seres humanos primero tienen derecho a ser educados. Después les apoyamos con diferentes programas para poder mejorar y alcanzar lo que se espera que alcancen todos y cada uno de los estudiantes. Y quise comenzar con él, y cada vez que tengo la oportunidad de poderlo expresar me gusta recalcar, porque el propósito de la ley que todo niño triunfe, o Every Student Success Act, que es esa ley, ¿verdad?, federal, este es básicamente el principio. Tenemos que romper con la mentalidad de que un niño primero tiene una discapacidad y después lo vamos a educar. No, al revés. Algo importante que quiero traer a colación y que es, ¿verdad?, que es válido para que todos podamos entender esa alineación o ese movimiento entre la legislación, es que todos estos cambios académicos vienen o surgen de la ley que ningún niño se queda atrás. Y me van a decir, Jessica, pero esa ley ya está derogada. Sí está derogada, pero es una de las legislaciones que más impacto tuvo en nuestro programa. ¿Por qué? Yo les dividí la presentación para que ustedes pudieran ver un poco regresando a Knowledge y pensando que primero son niños de la corriente regular. Estamos aquí todavía pensando en todos los niños. Cuando hablábamos de la ley que ningún niño se queda atrás, algo que trajo esta ley fue que ningún niño se podía quedar rezagado. Ese fue el gran eslogan de la ley No Left. Y dato importante con este propósito era que buscaba que los departamentos de educación o las agencias educativas comenzaran a ver a nuestros estudiantes con discapacidad y a los estudiantes de diferentes subgrupos, ya no pensando en que estos tienen que ir más atrás, estos tienen que ir más adelante, vamos a hacer una diferenciación significativa, vamos a darle una educación mínima, sino que todos los estudiantes, todos los estados, todas las agencias educativas debían ir alineadas a que cada una de las personas que está en esa sillita educativa tenía que, ¿verdad?, alcanzar, no se podía quedar atrás. ¿Qué estableció esta ley y por qué es importante mencionarla antes de la legislación que está vigente? Esta ley establecía que todos y cada uno de los estados tenían que desarrollar unos estándares comunes, ¿verdad? Unos indicadores académicos que pudiera decir que el niño que estuviera en primero debería mínimamente hacer esto, el que esté en segundo debe de conocer esto, el que esté en tercero debe conocer esto y así sucesivamente. Algo importante de esta ley y porque es vital que se recalque, es que trajo la palabra, si lo pueden ver en las pantallas, no solamente un estándar común, sino, un estándar estatal, sino que tenía que ser común. Y esto es importante porque quienes hemos estado en el campo de la educación sabemos que en un momento dado, cuando vino la No Left, de repente todos los niños tenían que aprender lo mismo en el mismo tiempo. Y se desarrollaron unos calendarios de secuencia que te decían, no importa si el estudiante está en Adjunta, en Ponce, en Comerío, en San Juan, en Estados Unidos, tiene que haber una misma alineación y un mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el propósito de la legislación era que si de repente Jessica se mudaba para otro municipio, pudiera continuar su proceso educativo sin ninguna interrupción. Por eso es que esa palabra es importante, ¿verdad? Para la historia, un poquito de historia. ¿Qué pasó con esta legislación? Que lo que buscaba, o su propósito primordial, más allá de que ningún niño se quedara rezagado, era que tenía la intención de que todos los estudiantes pudieran llegar a una calificación de competente. Así que de repente usted veía a todos los docentes diciendo, yo tengo que trabajar 20 destrezas y la primera tiene que durar 2 semanas y la segunda tiene que durar 3 semanas y la cuarta tiene que durar 2 semanas. No importa si los estudiantes, ¿qué?, lo entendían o no, porque había un calendario, tenía que ser común.
Así que, ¿qué buscaba toda esta legislación? Que todos los estudiantes pudieran alcanzar ese nivel de competente, no importa, como dijimos, fuera o no fuera un estudiante con una discapacidad. Ahora bien, ¿qué se dieron cuenta en la práctica? Como todos sabemos, ¿verdad? Yo puedo tener muchas ideas bonitas, pero hay que ver cómo ocurre o qué ocurre en la práctica, en esa implementación. ¿Qué se identificó? Que teníamos, ¿verdad?, el resultado de la implementación de esta ley, lo que causó, más allá de no dejar a los estudiantes rezagados, fue que acrecentó significativamente la brecha de conocimiento de los estudiantes. Y miren qué importante es esto, porque si de repente yo tenía que cumplir con una semana para dar una destreza y yo tengo un grupo diverso, porque si usted se mira los deditos de las manos, ¿qué pasa? Usted tiene diferentes, ¿verdad? Diferentes deditos, diferentes personajes. Lo que provocó esta legislación básicamente fue que aquellos estudiantes muy aventajados podían correr con ese calendario común, pero estudiantes con mayor reto o con mayor necesidad, y ya no estoy hablando solamente del estudiante con discapacidad, ¿qué pasaba? Acrecentaba esa brecha educativa, ¿verdad? De lo que yo sabía. Y como todo el mundo estaba, miren, en la carrera, tenemos que terminar, hay que cumplir con las mapas, hay que hacer el calendario, acrecentaba, ¿verdad?, esa parte o esas necesidades que tenían. ¿Qué pasó entonces? ¿Y por qué la historia siempre es importante? Cuando llega nuestro expresidente Obama, ven esos resultados y él, que venía de un subgrupo, básicamente dice, ojo, el propósito está bonito, está chévere, pero no estamos alcanzando la meta que queremos alcanzar. Así que Obama le da, ¿verdad?, una derroga lo que es la ley No Left y regresa a la ley que todo estudiante debe triunfar. Y en este caso y en esta particularidad, básicamente él dice, ya probamos que no es que se queden rezagados, el propósito es que podamos cerrar la brecha educativa de nuestros estudiantes, en especial cuando la propia ley lo acrecentó. ¿Qué más trajo la legislación Cada Estudiante Triunfa? El hecho de eliminar la palabra común, y eso es importante. ¿Por qué? Porque como les mencionaba ahorita, No Left trajo estándares académicos básicos comunes para todo el mundo igual, y en esta instancia la ley esa dice, yo no puedo perder perspectiva que el estudiante de X lugar no es el mismo estudiante de San Juan. El estudiante de Adjunta, de Orocovis, nunca va a ser igual al estudiante de San Juan ni va a tener las mismas experiencias. Así que elimina de cada una de las reglamentaciones el que todos los estados tenían que llevar el mismo tiempo y el mismo estándar para poder educarse. Esto es bien importante porque son cambios significativos. Y cambia entonces, en lugar de que los estudiantes tenían que alcanzar esa competencia, ¿verdad?, ese nivel de competencia, le dice a todo el mundo, no. Para yo poder alcanzar esa brecha educativa, cerrar esa brecha educativa, tenemos que primero identificar cuáles son esos niveles de rendimiento o esas destrezas que me van a llevar a mí a alcanzar ese estándar. ¿Qué trajo adicional esa? El hecho de poder entonces decir, antes teníamos unos estándares comunes que todo el mundo tenía que cumplir en el mismo tiempo. Si yo quiero cerrar la brecha, no podemos llevar a todo el mundo en la misma carrera, en el mismo canal, ¿verdad?, en la misma métrica. Tenemos que comenzar entonces a decir, para que el niño pueda leer, necesita primero hacer ¿qué? 1, 2, 3, 4, y yo voy a empezar a medir ese rendimiento de ese estudiante. Así que, ¿qué trajo o cuál diferencia significativa? Y estas son imágenes que yo sé que lo hemos visto con diferentes, ¿verdad?, imágenes diferentes. ¿Qué trajo entonces a diferenciar una ley de la otra? Que cuando veíamos la ley No Left, hablaba de la igualdad de educación. Todo el mundo tiene que estudiar lo mismo en el mismo tiempo. Y en el caso de esa, su cambio más significativo es poderle dar a todos los estudiantes la oportunidad
de desarrollarse con los mismos estándares, hay estándares comunes para todos, pero darle la oportunidad al estudiante de poder crecer dentro del estándar. Así que yo sé que la imagen la habían visto con la cerca de la pelota, la llevamos y la extrapolamos a la educación, y me encanta porque si lo podemos apreciar, no era lo mismo darle la misma caja a todo el mundo. Es poderle dar, ¿verdad?, esa ayuda o esa asistencia según la necesidad del estudiante. Así que teniendo esta historia, que para mí siempre es importante, porque puedo venir aquí a hablarles de estándares y cómo esa lleva idea, pero si no vemos la historia no sabemos y no podemos comprender cómo hemos evolucionado. ¿Qué trae entonces la legislación para lo que es el programa de educación especial? ¿Qué hice para poderles presentar a ustedes la misma comparativa? Si vemos la ley NOLEF, que ya sé que está derogada, pero un poco para que puedan entender la historia, NOLEF viene y coge y dice, ningún niño se va a quedar rezagado, por tanto los programas educativos individualizados tienen que alinearse al PEI del grado que le corresponde al estudiante. Así que cuando preguntan a veces, ¿es un invento del sistema el que los niños estén en grado? No es un invento de la legislación federal, ¿verdad? Por cómo está construida. Lo trajo NOLEF. Cuando hablamos de la estandarización de estándares comunes, la ley NOLEF le establece a IDEA la responsabilidad de igual manera alinear estos estándares en ese programa educativo, buscando el que ningún niño se quedara rezagado. Lo estableció NOLEF. Y en el caso de lo que es llevar al estudiante a un nivel competente, como les mencionaba, aplicaba de igual manera al estudiante con discapacidad y todos sabemos la historia, la brecha acrecentó. ¿Qué hace entonces la ley ESA? La ley ESA, a nivel de propósito, busca cerrar la brecha. Así que, ¿cuál es el impacto de esta legislación en IDEA? Número 1, que se comiencen a hacer en esos programas educativos un análisis concienzudo del nivel académico que tiene el estudiante. Ya no es si estás en octavo, no matter what, esto es lo que vas a coger, sabes que tienes que ir en la misma velocidad. Esa nos solicita, nos obliga a todas las agencias educativas a retomar o a reformar la educación, ya no pensando en el que tenemos que todos cumplir con una misma meta en el mismo tiempo, sino que tenemos que comenzar a decir, yo tengo a María del Carmen y María del Carmen a nivel académico está aquí, pero debería de estar acá. ¿Cuán grande es la diferencia de dónde está a dónde debe de llegar? Y a comenzar a hacer ese análisis mucho más exhaustivo. Busca de igual manera que alineemos a los estándares académicos, pero la parte interesante o la parte importante de esta alineación es que lo que se establece en estos estándares es qué es lo que debe de aprender un estudiante por grado. Y no es nada nuevo, todos los que somos docentes sabemos, igual que los padres, que cuando estamos en edades bien tempranas, de 0 a 3, siempre nos dicen, un niño que tiene de 0 años, un añito de 0 a 1 debe de hacer 1, 2, 3, 4, 5 mínimo. Que cuando llega de 1 a 2 debe de hacer exactamente esto mismo. Pues es básicamente lo que hace este estándar común. Y lo que establece es que tiene que haber por grado, ¿verdad?, unos indicadores, no solamente el estándar, unos indicadores que me diga que un niño que esté en esta edad debe de tener como mínimo estas destrezas, como máximo estas otras. Y van a ver un ejemplo porque se los traje. Otra parte importante de esta relación es que establece que para yo poder cerrar la brecha, no le puedo dar a todo el mundo la misma Benadryl. Y a mí me encanta usar la Benadryl de ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que todos sabemos lo que es la Benadryl, ¿verdad que sí? No saben. Aquí me dicen que no saben. Todos por ahí sabemos lo que es Benadryl. Y sabemos que la Benadryl viene ¿cómo? En pastillas, en medicina, en líquidos, en crema. Y si los dejamos, viene hasta en gummies y en todo ¿verdad?, todo lo que se puedan desarrollar. Y esa analogía es básicamente lo que establece la legislación. No podemos seguir dándole a los estudiantes la educación de la misma manera. Así que refuerza la palabra adaptación. Lo refuerza esta legislación. Tenemos que darle a los estudiantes
lo que necesita de la manera en que pueda mejor entenderlo. Y esto sí es significativo. Yo les traje 5 datos importantes porque si no estuviéramos toda la mañana y ya tengo a la muchacha del tiempo por aquí hace rato haciéndome ya las señas. 5 datos importantes de lo que es este movimiento de ley. Y mire, el número 1, ¿se acuerdan la frase de Miguel Cardona? Número 1, los estudiantes primero son de la corriente regular y le añadimos que segundo de educación especial. No puede ser al revés, gente. Tenemos que nosotros mismos empezar a hacer, mire, esa desconexión para volver a conectar y empezar a decir, primero son niños del sistema y tengo que tratarlos por igual, tengo que darle la oportunidad. Después son estudiantes de educación especial. No podemos seguir propiciando que sea al revés. Lo segundo, establece estos estándares académicos comunes. Les traje el ejemplo de español. Son comunes, todo el mundo debe de educarse para que pueda comprender, para que pueda comunicarse oral y escrita, para que pueda leer textos literarios, para que pueda dominar el lenguaje, que pueda tener escritura de textos. Todos lo vamos a trabajar. Ay, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar ahí? Así que parte de lo que establece esa es poder establecer esas metas de rendimiento. Y padres que me escuchan, este tema en particular es sumamente importante, porque no es la alineación al estándar. No solamente eso es lo importante es cuál es ese nivel de rendimiento, esa meta de rendimiento y cómo yo voy a llevar a ese niño a alcanzar, a cerrar esa brecha grande o esa brecha pequeña. Otro dato importante es que si se fijan, hay unos temas o unas destrezas que tienen bold, ¿verdad? Más oscuritas, las ven todos en la pantalla. Esas destrezas también vienen con el cambio de esa y son destrezas esenciales. Antes de la ley No Left, a los niños con discapacidad le daban lo mínimo. Y ahora dice, ojo, no es lo mínimo, yo tengo que tener altas expectativas con mi estudiante. Y lo que debería de tener todo el mundo es lo que esté en bold. Así que si algún día ven ese documento, todo lo que esté en bold es lo mínimo que debe de trabajar un niño y todo lo que no esté en bold es lo máximo, la alta expectativa. Un margen. Les hice para que puedan ver la diferenciación entre una y otra y cómo es esas metas de rendimiento que son importantes. Miren cómo se diferencian de un grado a otro. El estándar es igual. Kinder tiene que dominar la lengua. Primero, tiene que dominar la lengua. Es el estándar. Todos vamos a tratar de llevar al niño a esa meta. Ahora, mi expectativa, ¿cómo yo quiero que haga? ¿Qué yo quiero que haga el estudiante? Que demuestre dominio a las normas gramaticales de español. ¿Son diferentes o son iguales? Son iguales. Estándar igual, expectativa igual. Ah, miren ahora cómo se diferencia. ¿Qué se establece en el currículo? Ese nivel de rendimiento. Y yo voy a empezar a ver cómo el estudiante va creciendo de lo que es una destreza esencial, cómo debe de crecer de grado en grado. Yo le hice solo 2 grados, ¿verdad? Pero obviamente una actividad que tenemos pendiente es poderla tener todas alineadas de todos los grados, porque nos va a permitir a todos poder decir, yo tengo a Margarita que está en 8º, pero funcionalmente está trabajando a nivel de 5º. ¿Cuánto es la brecha? ¿Cuánto yo tengo que trabajar? ¿Qué más trae la ley esa? Minimizar o eliminar esas brechas educativas. Y es lo que les explicaba. Ya yo tengo unos indicadores por grado que me va a decir un niño que esté en este grado debería de dominar 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está mi niño? Y comienza a hacer esa concienzuda, ver ese análisis concienzudo y deberíamos de todos hacer dónde está y a dónde yo lo voy a llevar. ¿Qué más busca? Busca que la educación especial, más allá de tratar de resolver de forma mágica, porque algunos docentes piensan eso, ¿verdad? Que con educación especial yo resuelvo de forma mágica todos los problemas de adaptación que tiene el docente.
que pueda entonces apoyar a ese maestro regular en decir, oye maestro, el nene primero es de la corriente regular, después es de educación especial, él tiene que educarse. Estos son los indicadores, este niño está aquí, ¿cómo lo vamos a apoyar? ¿Cómo lo vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a adaptar esa clase para poderlo apoyar? Tiene unas palabras que para mí son sumamente importantes y vienen dentro de las nuevas, ¿verdad? De los nuevos proyectos que tenemos como secretaría. Y es que propicia la ley esa el que comencemos a ver lo que es el diseño universal para la educación, que lo tengo en la próxima diapositiva, que lo que busca es, como dice esa palabra en negrilla en la parte de abajo, es eliminar o minimizar las barreras de aprendizaje que tiene el estudiante. Y gente, yo no sé cuántos docentes hay aquí y cuántos padres y profesionales hay, pero las palabras son importantes. Minimizar o eliminar. ¿Quién crea la barrera educativa? ¿Quién la crea? ¿Verdad? Es la reflexión que debemos de hacer. ¿Yo soy quien estoy creando la barrera? ¿Cómo lo puedo atender? Busca de igual manera que podamos ver las necesidades únicas del estudiante, que dejemos de compararlo. Aquí, diciendo nombres, aquí de repente Sandra no es igual que Margarita, no lo es. Tenemos que ver esa individualidad. Me encanta la adaptación. ¿Qué busca la ley esa? ¿Qué propicia la ley esa? Que el docente comience a capacitarse en cómo eliminar las barreras de aprendizaje. Y miren la imagen. La imagen 1, tenemos la pizarra, todos los niños, diferentes estaturas. ¿Qué busca el diseño universal? Que yo pueda atender y que yo pueda darle al estudiante esa pizarra, ¿cómo está? Accesible para todos los niños. No tuve que llevar o llegar a la segunda diapositiva, que yo le ofrezco al estudiante acomodos razonables o adaptaciones, ¿verdad? O esos niveles de rendimiento para poder llegar a la pizarra. Les decía dos palabras importantes, eliminar o minimizar. Cualquiera de las dos primeras debería de hacer. O habla de una palabra bien, ¿verdad? Igual muy cambiante para la educación, y es de los medios alternativos. Y en esto, gente, estamos en pañales, pero yo tengo fe de que vamos a poder seguir moviéndonos. Alternativos. Y miren, yo cuando tomaba los adiestramientos y lo leía, yo pensaba en que, como les dije, yo mido 4'11". Y las que medimos 4'11" sabemos que llegar al gabinete, a la segunda tablilla de la casa, de repente no es una acción como que uno pueda llegar de mucha facilidad. No, horrible, la lavadora. Tengo a alguien que yo no quería decir esos secretos aquí frente a todo el mundo. No llegamos a lo último de la lavadora, pero eso nos imposibilita en que lavemos, en que alcancemos el gabinete, ¿verdad que no? ¿Quién que tenemos por lavadora, compañera? ¿Qué hacemos? Buscamos el banquito, nos repechamos por la lavadora porque de alguna forma hay que sacarla. Pues eso es una forma alternativa de hacer las cosas. Y algo que tiene en idea o en esa, ¿verdad? Y que impacta ideas, es esa parte de decir, oye, si el niño no logra hacer las cosas de forma independiente y le dimos acomodos razonables y hicimos adaptaciones y no lo logró, ¿por qué encajonarnos que todo el tiempo esté repechando la lavadora? No, tenemos que movernos a medios alternativos. Y mire, ¿quiénes aquí usan la calculadora? Alce la mano. La calculadora. Todo el mundo, ¿saben qué? Eso es un medio alternativo. ¿Por qué seguirle al niño con la machaca de que tiene que aprenderse 1 más 1 y 1 por 1 y 1 por 1, 1 por 1, y el muchacho no tiene la imagen mental para poder hacerlo? Medios alternativos. Tenemos que darle mucho cariño a esa palabra. Medios alternativos. Con los estudiantes con condiciones cognitivas significativas, nos habla de que no solamente ya yo voy a trabajar una mera alineación de edad, grado, sino que yo debo de hacer un análisis concienzudo de su nivel de ejecución, y el niño debe de ser educado en el grado en donde ese comité de programación ubicación
establezca. Ya no es pasar por pasar, no es el mismo, no es ese Common Core Standard que todo el mundo tiene que alinearse. Busca análisis concienzudos. ¿Qué más busca? Que podamos establecer o garantizar que ese currículo para estos estudiantes con impedimentos cognitivos significativos vaya alineado a metas postsecundarias. Así que, ¿qué significa esto? Que el currículo debe de trabajar, debe de dirigirse y debe de alinearse a actividades mucho más funcionales para el estudiante. Y para ello, ya hay una iniciativa corriendo dentro de la Secretaría de la revisión curricular, no la académica regular, sino una revisión curricular para el estudiante con discapacidad significativa con miras a poder desarrollar destrezas mucho más funcionales para las metas postsecundarias. Así que eso lo van a ver prontito por ahí. ¿Qué nos invita entonces la ley? Porque ya me pusieron el cartel por aquí. ¿Qué nos invita a hacer esta ley ESA? Cambios significativos y cambios drásticos. Pero quiero que veamos este experimento social que cierra o define lo que nos invita a hacer la ley ESA. Cuando puedan, me le dan play. There was a child and the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Enséñale a los niños, a los adultos, lo que estos niños le han enseñado hoy. Y cierro mi presentación con la razón por la cual nosotros seleccionamos un tema que para nosotros tiene mucha profundidad y es: denos el tiempo de poder conocer a nuestros estudiantes. ¿Saben por qué? Porque así como nosotros los adultos los veamos, así los va a ver el mundo. ¿Y qué experimento social tan marcado y tan significativo? ¿Por qué? Porque entre más pequeños, menos diferencia vemos. Son los adultos los que vemos la diferenciación. Así que mi llamado a cada uno de ustedes
El llamado de esta legislación es que nos queda mucho camino por recorrer, mucho. Esto no queda aquí, hay mucho camino por recorrer, muchas áreas por mejorar, pero en la medida en que los adultos comencemos a ver a nuestros pares, a nuestros niños con discapacidad, como lo ven o como lo veríamos en los ojos de los niños, el mundo sería diferente. Así que les invito a todos a esto. Gracias. Las preguntas. Vamos a la ronda de preguntas. Realizarle las preguntas a la doctora. Preguntas, los ujieres están. Tengo una pregunta Por el del Zoom. centro. Nelian pregunta a Jessica, ¿qué pasará con los estudiantes de la Ruta 3 que no tienen espacio en ninguna otra escuela? Mi hijo debió pasar de escuela elemental a intermedia y el Departamento de Educación no nos dio ninguna localización. La facilitadora dijo en el compu que se quede donde está. ¿Es esta la educación que merece mi hijo? ¿Quedarse donde está porque localizar otra escuela no es la prioridad para el departamento? Definitivamente, como mencioné, ¿verdad? No puedo tapar el cielo con una mano y reconozco que todavía tenemos demasiado de muchos retos, en particular lo que es con los estudiantes que presentan condiciones significativas. Esa es uno de los targets tanto del secretario estando en la silla como secretario asociado, ¿verdad? Y estando ahora como secretario del Departamento de Educación. Tenemos un reto significativo en que las comunidades académicas puedan entender lo que vieron en el experimento social, ¿verdad? Yo creo que es algo que debemos de seguir compartiendo y propiciando que la gente pueda ver por qué la diferencia. Tengo un reto significativo en las escuelas superiores que viene a raíz de los cierres de escuela, que viene a raíz de los terremotos y María, ¿verdad? Todas estas instancias, pero es algo que hemos estado atendiendo y que volvemos, es una meta que tenemos que, ¿verdad? Que desarrollar. Definitivamente tenemos un reto en escuelas superiores e intermedias para espacios que entre todos debemos de, ¿verdad? De poder propiciar y atender. No es solamente una función que vaya de este lado de, ¿verdad? De la historia. ¿Quién ayuda a los padres que se sienten afectados? La pregunta la hace una madre. Dentro de la Secretaría Asociada, nosotros tenemos una unidad de asistencia a padres, que les invito, ¿verdad? Era algo que no se le tenía como que mucho personal y apenas eran pocas personas los que estaban. Tenemos ya una unidad básicamente con unas 13, 14 personas, de las cuales se une, ¿verdad? Nuestros colaboradores de APNI, ellos son parte de esa unidad de asistencia a padres. Así que de igual manera les invito a que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, necesitan intercesoría, necesitan orientación o simplemente un hombro que los escuche, ¿verdad? Porque a veces necesitamos que nos escuchen y que nos digan que lo estamos haciendo bien. Sepa que tenemos una unidad en cada uno de los centros de servicio y que tenemos colaboradores que le pueden asistir en él. ¿Cuántos empleados con impedimentos trabajan en la Secretaría de Educación Especial y en los centros en Puerto Rico? El dato específico no lo tengo, ¿verdad? No lo tengo, pero definitivamente nosotros tenemos personal tanto con problemas visuales como con discapacidades intelectuales trabajando dentro de cada uno de nuestros centros. Aunque no esté en la pregunta, imagino que lo hacen por el asunto de la empatía. Realmente O por porque la ver la inclusión diferencia, también. es porque seguir viendo la diferencia. Si la persona tiene las capacidades de poder trabajar, ¿por qué ver la diferencia? Un facilitador docente puede negarse a realizar una reunión de compu mediante método alterno, o sea, por Teams, si el padre lo solicita. Las formas de participar en una reunión de compu no las establece Puerto Rico, las establece el gobierno federal. Y en efecto, la propia ley IDI, ¿verdad? Tiene una sección que especifica que tanto el padre como cualquier integrante del compu puede participar de una reunión de compu presencial, virtual, por llamada o por documento escrito, siempre y cuando todas las partes, ¿verdad? Así conozcan la intención. Así que la contestación debe ser no. No puede ser por... No debería el facilitador negarse a que la reunión fuera por medio de algún método alterno. Incluyendo el Teams. Incluyendo el Teams, el Zoom, el Google Meet, whatever aplicación queramos utilizar.
¿Cómo se están trabajando los casos de transición secundaria, específicamente en cuanto a los referidos de evaluación vocacional y de carrera? Esto es un tema bien importante y me gusta cuando me hacen la pregunta. Yo quiero que todos aquí estén y que sepan, ¿verdad? Estén claros y que sepan la noción de lo que es transición. Gente, tenemos una ley 263 que establece que todos los estudiantes, los 99,900 algo estudiantes del Departamento de Educación deben de pasar por un proceso de análisis, de evaluación. Y quiero invitarlos. ¿Ustedes saben cuántas universidades en Puerto Rico tienen la preparación para evaluación vocacional y de carrera? Ninguna. Así que, a lo que viene el cambio de intérprete, ¿verdad? Es una pregunta sumamente importante. Tenemos unos retos significativos en lo que es la evaluación vocacional y de carrera, porque como les mencioné, ninguna institución universitaria de Puerto Rico ofrece el adiestramiento. Actualmente el Departamento de Educación tiene un acuerdo interagencial con la Universidad de Puerto Rico, específicamente la Escuela de Rehabilitación, la Escuela de Consejería en Rehabilitación, y ellos están capacitando a nuestros consejeros profesionales en lo que es evaluación vocacional y de carrera. Ya ellos terminan este mayo en lo que es la preparación, así que ya el departamento contaría con sus primeros evaluadores vocacionales, que son 19. En adición, tenemos una propuesta con Sera Consultan, que ¿verdad? Muchos lo conocemos, que es el doctor Ernesto Pérez, quien nos ha estado capacitando y desarrollando maestros evaluadores para poder atender la necesidad. Buenas tardes a todos. Soy Zuleima Colonso de la Comisión de Derechos Civiles. He tenido distintos casos, ¿verdad? De crimen, especialmente niños de educación especial. He tenido que llamar directamente a distintas oficinas regionales y nadie me contesta. Nadie me contesta. ¿Ok? Es bien frustrante. Es bien triste. Bien frustrante. Sí, no. Todas las oficinas, habidas y por haber, no me contestan. No es a ti nada más. No te preocupes. ¿Ok? No importa que haya una línea, es que no contestan. ¿Ok? Hay un reto, como dicen, es que no contestan. ¿Ok? No están disponibles, no están dispuestos. No tengo hijos, ¿ok? Pero conozco casos. Sí. Ese es el gran problema. Hay una muralla china. ¿Una? Muralla china. ¿Ok? Y es real. No importa. Están acá arriba, pero los de abajo no los escuchan. Me da tristeza. Realmente. Me intenté comunicar con el secretario. Me contestó. Me dijo, voy a asignar a una persona. Nunca recibí la llamada. Ya no la espero. No sé qué van a hacer ustedes, ¿entienden? No te vayas. ¿Cuál va a ser el cambio? No, y no puedo, ¿verdad? Vuelvo, yo en eso soy bastante clara y reconozco que tengo muchas áreas de oportunidad y muchas necesidades que trabajar y lamento mucho que la experiencia tuya, que sé que es la experiencia de muchos padres y muchos maestros y muchos profesionales, ¿verdad? Se tenga que ir a la línea de que ni siquiera pueden contestar un teléfono. Así que en el caso, me llevo, ¿verdad? Me llevo la recomendación y algo que podamos trabajar, no obstante. Repito, ¿verdad? Hemos estado buscando colaboradores, como en este caso, ¿verdad? Quienes nos han estado invitando aquí, y no me voy sin que podamos tener por lo menos el contacto directo para que podamos diligenciar los casos que le lleguen, para que tenga mi número de teléfono personal. Claro. Sí. ¿Por qué cada vez hay menos proveedores de remedio provisional? Esa pregunta es bien compleja. Yo creo que nos debemos de preguntar por qué cada vez tenemos menos especialistas en Puerto Rico. Yo creo que esa debe ser la pregunta.
¿Cuándo se llevará a cabo los acuerdos colaborativos con el programa Head Acuerdos colaborativos con Head Start. Nosotros tenemos acuerdos de colaboración, no, a lo mejor necesitaría que me especificaran qué necesidad presenta. Había una que tenía, la perdí, con relación a los estándares, a las metas en el PEI que estandarizadas, aunque sean alineadas, que no van acorde con el nivel de funcionamiento del niño y que no se está trabajando de manera individualizada. ¿Qué se puede hacer al respecto para...? Obviamente necesitamos todo el proceso de desarrollo profesional y es algo que desde la Secretaría hemos estado trabajando, pero son 5,000 y pico de maestros, así que ¿verdad? Vamos llegando en la medida en que podamos ir propiciando el cambio. Por eso es que estas plataformas y estas oportunidades para mí son importantes porque uno va llevando el mensaje. Sí hay una alineación, sí debemos de tener altas expectativas con nuestros estudiantes. Sin embargo, esos objetivos que yo voy a desarrollar en el PEI deben de reflejar ese nivel de rendimiento que hablábamos en la presentación. En el PEI sale salón recurso. ¿Cuál es la modalidad a ofrecer? Salón. Si en el PEI sale salón recurso, ¿cuáles son las modalidades a ofrecer? Sí, dentro del servicio de salón recurso o de maestro recurso, porque no hay un salón, no es una planta física, es un servicio. Dentro del maestro recurso hay 3 formas de poder atender a los estudiantes. Eso lo determina el COMPU, ¿verdad? Ese comité completo. La primera es lo que nosotros llamamos el push-in, que ¿verdad? Es que el maestro se integra con el maestro de la corriente regular para atender las necesidades en real time, ¿verdad? En el momento en donde se están trabajando. La segunda modalidad es el pull-out, que es que yo saco al estudiante del salón regular y lo llevo a un espacio mucho más individualizado para atender los objetivos o las destrezas en necesidad. Y el tercero es un mixto, así mismo se establece en el PEI, que lo que significa es que el maestro tiene la libertad, ¿verdad? O tiene la prerrogativa como perito en educación especial de poder establecer si va a tener unos días dentro de la corriente regular o si va a sacar al estudiante para atender destrezas individuales. El maestro puede pedir firma del menor aunque no le haya dado el servicio de salón recurso. Si es por la pregunta pudiera entenderse por 2 líneas. El maestro le está pidiendo al menor No que debe- le firme como que le dio el servicio cuando No no haya debería de sido pasar. así. No. Si es en el servicio, eso es ilegal. Sí. Y sigue siendo fraude, esas cositas así, usted las levanta en ética, en educación, en división legal regular, usted las levanta porque es fraude. Y si lo dio, ¿debe pedirle firma al menor? Algunos maestros utilizan la estrategia de las firmas. Voy a hablar de mi experiencia. Yo era maestra de nivel superior y a mí sí los estudiantes me tenían que dar la firma, pero era como parte de las destrezas de transición. Los niños tienen que firmar. ¿Por qué no firmar y practicar en el proceso de servicio? Todo va a depender, ¿verdad?, de las estrategias que utilice el docente. Me dicen por aquí que cuando tenemos las academias de padres, ¿verdad? Y con esto cierro, quiero invitarles a todos que ya nosotros dentro de la Secretaría Asociada de Educación Especial ya llevamos 5 academias de padres, así que les invito a todos a estar pendientes a las redes del departamento porque son temas significativos que usted pudiera trabajar, son fuera del horario escolar, así que hemos estado trabajando adiestramientos para padres de conducta, de cómo mejorar estrategias para poder atender lo que es el proceso de transición, cómo integrar a la familia y próximamente la semana que viene tenemos nuestra 5ª Academia de Padres, así que les invito a todos a que puedan participar. Les agradezco siempre, como siempre, la oportunidad. Muchas gracias Y- aquí a la doctora por el 2 segundos, termino diciendo, el correo electrónico de un secretario siempre es un reto significativo. No obstante, si alguno tiene alguna necesidad particular, les invito a que sea por medio de los coordinadores de APNI o por medio de la página. Mi correo es bastante fácil, es díasvj@de
Así que les invito a todos que si tienen alguna necesidad, estamos a la disponibilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y le hacemos entrega de un obsequio por parte de la familia de APNI. Gracias por todo.